Hola, mi nombre es Ian Daniel Herrera Espinosa del grupo 4SB2. Este video corresponde a la evaluación segunda de electrónica de los temas que hemos visto, que es los semiconductores y los materiales de los que se usa al construir los transistores y los diodos, que los vamos a ver más adelante. Bueno, como principal punto, de hecho ya lo había mencionado, los materiales con los que se ocupa, digamos, la construcción de tanto los transistores como el diodo, más bien el diodo, porque es el componente principal, el que amplifica la corriente eléctrica, que es el germanio y el silicio, que como son semiconductores, y a semiconductores me refiero a que de cierta forma se comportan como materiales que tanto pueden ceder como pueden aceptar electrones. Entonces digamos que de cierta forma por eso se les llama semiconductores, porque tanto pueden regular la corriente eléctrica como puede a su vez convertirse en un aislante, o sea que es un intermediario, por así decirlo. Entonces, bueno, por un punto, de cierta forma, cuando, bueno, ya explicamos muy breve de a lo que yo voy con esto de los materiales silicio y germanio, es que de cierta forma se pueden construir, digamos, como el diodo, que es básicamente el conjunto de materiales tanto tipo P como tipo N. Recordemos rápidamente que los materiales tipo P son de cierta forma materiales que dejan huecos. Esto quiere decir que aceptan cualquier, o más bien ocupan digamos, esos espacios para que de cierta forma no, por automático no haya como una estructura, y de cierta forma ese material se comporta como positivo, porque pues ahí digamos quedan como un conjunto los protones, y del lado material tipo N, que de cierta forma esos ceden o aceptan más electrones, por la cuestión de que ya hemos visto que de estos materiales se juntan otros materiales que en el material tipo N pues son los pentavalentes, y en el lado tipo P, que son positivos, se comportan las cargas, pues son materiales trivalentes. O sea, de lo que yo estoy hablando es que son extrínsecos, de los cuales pues se les añade un componente o elemento de más, o sea que no son, digamos, 100% puros ya estos materiales. Entonces el diodo básicamente pues es el conjunto de estos dos materiales, tanto tipo P como N, y pues esto al juntarlos pues puede haber, como ya hemos visto, una barrera de ampliación, o barrera, más bien vamos a llamarlo coloquialmente, donde se unen estos dos materiales. Entonces, tanto aquí entramos con respecto a la polarización directa e inversa. Rápidamente, la polarización directa es cuando del ánodo se conecta al material tipo P, y el cátodo se conecta al material tipo N, que son prácticamente los mismos cargas, en negativa con negativo y positiva con positivo, por así decirlo. Entonces esto permite el flujo de la corriente directa, dejando caer la tensión o el voltaje del punto 6 al punto 7 rápidamente. Entonces eso es lo que consiste en la polarización directa, que es prácticamente amplificar. Ojo, el diodo amplifica tanto en un sentido la corriente eléctrica. O sea, esto quiere decir que de una corriente alterna que puede pasar en dos sentidos, pues se convierte en un solo sentido. Y esto, pues de cierta forma amplifica el flujo de la corriente, pues de cierta forma para no dañar, o digamos no aumentar tanto el flujo, porque tanto puede convertirse como bajar un poco la intensidad por medio de la resistencia, y eso hace que pues de cierta forma pase en un solo sentido y a cierto voltaje. Entonces, y digamos que del lado inverso pues ya sabemos que se conecta al inverso, o sea, digamos que el ánodo se conecta a los materiales tipo N, y el cátodo se conecta a los materiales tipo P, que son positivos. Entonces esto hace que se convierta como, más bien aumente la resistencia eléctrica, y esto de cierta forma, digamos, no deje pasar
la corriente eléctrica. O sea que en conclusión, hasta este punto, digamos que se puede convertir para amplificar tanto la frecuencia o el flujo de los electrones, como también puede, digamos, convertirse en apagar o no permitir el flujo de la corriente eléctrica. Entonces, básicamente, pues esto lo vemos mucho en la vida cotidiana cuando, por decir, amplificamos el sonido del bajo, por así decirlo. Que esto sin los diodos, de cierta forma, hace que no se escuche tanto muy alto el sonido, como puede ser que de cierta forma pues pueda como regular el paso o el flujo de ese sonido. Entonces, que digamos que no se suene como muy como alborotador, por así decirlo. Entonces, pues digamos que el diodo es un regulador de flujo de electrones. Y respecto también a los transistores, pues es otro punto muy importante con esto de la electrónica, porque son aquellos que pueden tanto pasar la corriente eléctrica como de cierta forma pueden servir como interruptores, en pocas palabras. Entonces, con esto me refiero a que en los transistores, como se construyen con cristal de silicio, la mayoría de ellos, esto de cierta forma puede convertirse tanto bueno, porque aquí entramos con los conceptos de materia de los transistores NPN y PNP. Rápidamente, los NPN son los que del colectivo pasa al emisor, y esto pues entrando sobre la base, digamos que es de cierta forma en un solo sentido, y esto lo entendemos mucho con cuando abrimos una llave o válvula de agua. Entonces cuando nosotros abrimos, pues eso hace que pase directamente el flujo del agua, y cuando la cerramos tiene la capacidad de poder salir en cualquier momento el flujo de los electrones. Entonces cuando abrimos la válvula, que es correspondiente al colectivo, eso hace que pasen los electrones y de cierta forma salga el emisor. Entonces esto de cierta forma lo vemos mucho, por ejemplo, cuando en las lámparas, cuando encendemos y apagamos la luz. Entonces, de cierta forma es un regulador, porque en cambio cuando pasa al transistor PNP, que esto quiere decir que pincha del emisor al base, entonces, digan, perdón, sí, del emisor a la base, y esto de cierta forma entendemos que aquí ocurre lo inverso del colectivo, ya ves que pasa el emisor, entonces del emisor pasa directamente al colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta la resistencia eléctrica, y esto hace que de cierta forma tanto apague y encienda el flujo de los electrones. Entonces, por eso yo ponía mucho en consideración esto de las lámparas eléctricas, porque pues con ello entendemos que nos pueden servir los transistores, porque son intermediarios de los cuales puede dejar pasar los electrones y como los puede no dejar pasar. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta, digamos, la resistencia eléctrica, porque aquí lo vimos con el ejemplo de la válvula de agua, del grifo, y de cierta forma esto, o en conclusión, en todo esto que hemos visto la semana de electrónica con respecto a los materiales semiconductores, pues son muy importantes porque de cierta forma cuando construimos un circuito eléctrico pues deja pasar tanto electrones como no los puede permitir dejar pasar, y esto tanto puede amplificar y como puede ser un interruptor, y esto pues muchas veces nos puede ahorrar tanto costos y digamos errores a la larga, del cual pues puede evitar tanto un accidente. Entonces precisamente por eso son muy importantes estos materiales, porque son, ojo, intermediarios de la corriente eléctrica. Y bueno, yo creo que eso es todo de mi parte. Yo creo que en conclusión pues fue una materia, fue un tema muy importante, porque pues con respecto a la industria, pues esto nos permite entender cuando construimos un circuito, pues de cierta forma esto nos puede ayudar tanto a regular y amplificar la corriente o el paso del flujo de electrones, como también encender y apagar. Entonces, de cierta forma, es un intermediario estos materiales, y esto pues nos puede ayudar, como ya lo vuelvo a repetir, en cuestión de las construcciones de los circuitos eléctricos y evitar los accidentes
y entender el concepto básico de por qué también además se utilizan en específico esos materiales. Entonces, esto es todo de mi parte, muchísimas gracias y espero aprender más.